Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. La charla de hoy se va a tratar sobre lo que es la gestión de anticorrupción, lavado de dinero y algunos tips para médicos veterinarios. Recuerden que la charla está siendo grabada para que posteriormente la puedan ver en redes sociales. Recuerden también visitar mañana el correo donde les va a llegar el enlace para que puedan calificar la charla. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o pueden interrumpirnos y con mucho gusto nuestros presentadores nos van a hacer el favor de aclarar las dudas. Estamos ahorita con don Marvin Esquivel, que es contador público autorizado, y también contador privado incorporado con más de 30 años de experiencia y 20, profesional y 25 de profesional independiente. Es fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Y también estamos con el licenciado Juan Carlos Malé, quien es contador privado incorporado, certificado en la norma ISO 37001, que es Sistema de Gestión Antisoborno, certificado en auditorías forenses de la UCR. Entonces, sin más por el momento, dejo de compartir la pantalla y queda a cargo de don Marvin y don Juan Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches más bien, ¿verdad? Doña Cintia, don Marvin. Sí, ya buenas noches. Buenas noches ya. Sí, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan. Muy agradecidos y muy honrados porque nos permiten estar el día de hoy acá con ustedes. La idea de presentar esta charla es que hemos venido trabajando los colegios de contadores privados y públicos de Costa Rica en algunos conceptos importantes referidos con la legitimación de capitales. Parte de lo que hemos hecho es acercarnos y mantener un contacto con su jefe y con algunas organizaciones como el ICD que nos han permitido conocer de primera mano algunas investigaciones que se han dado y entender fácilmente digamos, lo propensos que estamos los profesionales independientes y los empresarios, por consiguiente, a los temas de legitimación de capitales. Basado en esto, hemos estado desarrollando algunos conceptos que desde nuestro punto de vista como asesores profesionales, consideramos que son oportunos y bueno, nos hemos acercado al Colegio de Médicos Veterinarios con el objetivo de poder ofrecerles recomendaciones que definitivamente pueden ser muy oportunas a la hora de que los estimados profesionales están en su desarrollo, valga la redundancia, y que de repente se les acerque ahí algún vivillo, ¿verdad? Que puede ser interno o externo y que llegue a proponer cosas que son definitivamente, digamos, que se ven sencillas, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablarles de esto, del lavado de dinero, del antisoborno y de los tips que nosotros les podemos dar para eso, para que ustedes se sientan un poco más protegidos. La dinámica que vamos a usar es que, primeramente, bueno, ya doña Cintia les dijo que nos acompaña el licenciado Marvin Esquivel, fiscal del Colegio de Contadores Públicos, y él va a dar la primera parte de la charla. Y después de don Marvin, yo me voy a encargar de hablar un poquito sobre el soborno, sobre la certificación, sobre la norma ISO 37001 y algunos conceptos importantes. Nada más para introducir el tema y dejar a don Marvin aquí, voy a decirles que la legitimación de capitales o el lavado de dinero se define como un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una apariencia legítima. ¿De dónde nace esto de lavado de dinero? ¿Por qué legitimación de capitales, verdad? Pero le decimos lavado de dinero. Bueno, básicamente el primer gran traficante de la historia moderna se llamaba Al Capone. Se llamaba Al Capone y justamente, bueno, creo que todavía se llama, yo creo que todavía no ha muerto, pero básicamente lo que hacía él era traficar con whisky y legitimaba
el dinero del tráfico a través de lavanderías. Por eso es que se le llama lavado de dinero, ¿verdad? Él tenía lavanderías y él hacía aparecer el dinero del tráfico de whisky como dinero limpio a través de los negocios de lavandería que eran muy grandes. Y justamente así fue como cayó por un tema de impuestos. Por eso nosotros le decimos lavado de dinero, ¿verdad? Y la gente que habla de esto se refiere de esa manera. Entonces, nada más como referencia, y ahora lo dejo con don Marvin para que don Marvin desarrolle el tema tan importante. Y como decía doña Cintia, aquí estamos a disposición de ustedes. Si ustedes van teniendo dudas, pueden levantar la mano, ahí los vemos y les damos la palabra conforme vayan pasando, o si al final quieren hacerlo, en realidad como ustedes se sientan más cómodos. Don Marvin, adelante y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches para todos y para todas. A Cintia, a todos los personeros del Colegio de Médicos Veterinarios, muchas gracias por este espacio. Y definitivamente, como dice Juan Carlos, estamos en una sociedad, en unos tiempos donde lamentablemente se ven noticias todos los días sobre este tema de lavado de dinero. Y como profesionales, independientemente de la profesión que ejecuten o que desarrollen, así como no profesionales, gente muy sencilla, se involucran con estos grupos delictivos que los buscan precisamente para ver cómo aplican o cómo hacen ese lavado de dinero o de legitimación de capitales. Nosotros desde el punto de vista de profesionales en contaduría pública y profesionales en contaduría privada, tenemos que llevar o tener dentro de nuestros esquemas y dentro de nuestra profesión, y ya sean auditorías en contabilidad, en cualquiera de todas, lo que llamamos el conocimiento al cliente. O sea, ¿qué indicios de ese conocimiento del cliente se nos puede presentar para rechazar un encargo, para rechazar un trabajo, ¿verdad? Y por supuesto, la profesión de ustedes que los lleva al campo, a la ganadería, a todos esos temas que vamos a ver más adelante, las diferentes actividades que tienen muchas transacciones de lavado de dinero. Entonces tenemos nosotros que hacer nuestra debida diligencia, nuestra forma de cómo poder percibir, no involucrarse. Y yo digo muchas veces, como dice Chao, ¿verdad? Sin querer queriendo, porque nos pueden envolver dentro de ese, son muy hábiles, ¿verdad? Dentro de ese mecanismo, y cuando nos damos cuenta podemos estar dentro de toda esa actividad, y lo que no queremos es salir en noticias, y yo creo que lo que queremos todos es dormir tranquilos. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Entonces el tema se llama el riesgo de lavado de dinero en el ejercicio profesional. Aquí tenemos los temas: la identificación del cliente y la debida diligencia, la importancia del conocimiento del cliente y información pública para consultas, que eso es muy importante, ¿verdad? Hoy en día esta autopista de internet y todas las informaciones, todas las páginas que vamos a ver más adelante, pues nos pueden dar un poco más de conocimiento de quién se nos acerca a pedir nuestros servicios profesionales, y desde tal forma de que podamos minimizar el riesgo en que nos involucremos o que nos quieran involucrar en un tema tan ilícito como este, de la legitimación de capitales. Ok, la identificación y la debida del cliente y la debida diligencia profesional cuando establezcan relaciones comerciales con este. Estamos hablando del cliente, ¿verdad? ¿Qué significa la debida diligencia profesional? Bueno, ese tema es un nivel de competencias, de cuidados especiales, y cabe razonablemente esperar del empresario o profesional en el desarrollo de sus actividades. O sea, la debida diligencia es las relaciones con esos consumidores acorde con esas prácticas honradas en el mercado y el principio general de buena fe. Entonces, esa
esta parte es muy importante que nosotros la desarrollemos cuando iniciamos una relación comercial con un cliente, o inclusive en el caso nuestro, cuando tenemos un cliente, pero es un cliente ya recurrente, ¿verdad? Que pudiera haber cambios significativos desde el momento en que lo conocemos hasta los años posteriores, que seguimos siendo sus profesionales, ¿verdad? Sus consultores, etcétera. Entonces, ¿qué cambios podemos notar? Entonces, ahí es donde tenemos que desarrollar esta parte de la debida diligencia en ese conocimiento del cliente. Nosotros montamos siempre una estructura que nos permite, en cuanto a la información que podamos obtener de los empresarios, después llevarlos a unas matrices de riesgo que utilizamos, o en este caso las podríamos llevar a consultas generales dentro de las páginas web, que más adelante vamos a ver que son consultas específicas, ¿verdad? Entonces, datos son los nombres de las empresas, si son empresas jurídicas o si son físicas. ¿Quiénes son los accionistas? Eso es importante conocer. Sus cargos, sus números de cédula o pasaporte, su nacionalidad. Vamos a ver más adelante la importancia de conocer la nacionalidad de nuestros clientes. ¿Quién es el representante legal de esa empresa? Y obviamente si podemos tener una estructura administrativa de los nombres y puestos de los colaboradores más importantes y las nacionalidades. Eso nos permite ver cómo nosotros empezamos a tener conocimiento de un cliente, y no solo que nos lleguen a pedir el servicio, ya llegó y hicimos un contrato para visitar sus fincas, para visitar sus empresas, sino que necesitamos ir un poquito más allá. Necesitamos ser maliciosos, necesitamos de una u otra forma tener esa suspicacia, ¿verdad? En cuanto a no ser confiados, que generalmente nosotros como ticos somos demasiados confiados, y sobre todo con los extranjeros, ¿verdad? Les abrimos hasta las puertas de nuestras casas, de nuestras oficinas, pero bueno, tenemos que tener un alto grado de desconfianza previo a ya tener una relación plena con el cliente, ¿verdad? ¿Qué tipo de contrato manejan esos clientes, ¿verdad? ¿Qué empresas relacionadas tienen? ¿A quién les venden? ¿A quién les compran? Me pongo un poco en los zapatos de ustedes, ¿verdad? En el mercado, o en esa actividad que maneja, ¿verdad? ¿A quién le compran productos? ¿A quién venden productos? Si son varias empresas, ¿verdad? Ahí vemos el caso Fénix, que salió en Pérez Celedón, de la cantidad de ganado que esta gente tenía, ¿verdad? Como parte de su legitimación de capitales. Entonces, ¿a quién le compro ganado? ¿A quién le vendo ganado? ¿Cómo hago ese tipo de transacciones, ¿verdad? ¿Qué es esa actividad? Si soy accionista de 5, 4, 10, 15 empresas, que es un modo muy utilizado por estas estructuras. Entonces, y también tanto a nivel de compras nacionales como compras internacionales. Entonces, tenemos que conocer un poquito de ese entorno en donde vamos a ir a brindar un servicio. Y tal vez ustedes nos dirán, bueno, ¿qué es la importancia de un contrato? Bueno, la importancia de un contrato es mapear muy bien, ¿verdad? Y como lo decía anteriormente, ese tipo de actividades. Tengo un contrato con una empresa donde le llevo mis animales, o le compro los productos, o le vendo los productos. Estos productos los traigo de X país. ¿De dónde es ese país? Después, ahorita vamos a ver la importancia también de dónde viene el producto o hacia dónde va el producto, porque eso nos permite mucho mitigar el riesgo en cuanto a ese conocimiento del cliente, y que nos puedan, repito, involucrar en alguna actividad que no queramos participar. Cualquier consulta pueden ustedes ir interactuando. Nos gusta mucho interactuar en ese tipo de temas tan importantes, ¿verdad? Hay tipos de actividades comerciales que son reportadas en un periodo de estudio
Esto lo manejamos mucho con el Instituto Costarricense sobre Drogas, que tenemos convenio en el Colegio de Contadores Públicos y Colegio de Contadores Privados, porque nos permite mucho mapear las actividades. Y sobre todo, ustedes dirán, bueno, nosotros como auditores, como contadores, nos buscan diferentes empresarios de diferentes actividades económicas y también a ustedes les puede suceder ese caso. Entonces, es muy importante que aquí la descripción de los productos, del servicio, qué servicio brinda a nuestro cliente, a qué actividad se dedica esta persona, ¿verdad? Y vea que aquí pongo estos ejemplos porque son ejemplos reales, según los estudios del Instituto Costarricense sobre Drogas, de las actividades económicas donde más los bancos están reportando transacciones sospechosas. Es decir, que están reportando depósitos de dudosa procedencia o depósitos que no están acorde con una actividad o con una persona. ¿Verdad que es importante que ustedes conozcan que los bancos, y ahorita vamos a ver otro tipo de empresas como las agencias de vehículos, reportan, usted puede llegar con su depósito en efectivo, el banco se lo va a aceptar, le va a pedir una certificación de actualización de información financiera de un contador público autorizado, le va a pedir la venta de si es un terreno o lo que sea, para poder tener más certeza de la legitimidad de ese depósito. Pero eso no implica que el banco no reporte al Instituto Costarricense sobre Drogas una transacción que ellos consideren anormal. Entonces, vea que las actividades, aquí pongo una consultorías. Muchos en nuestras profesiones se nos busca solamente para dar consultorías. Me imagino también sus actividades en el campo de médicos veterinarios los buscan para ese tipo de servicios, ¿verdad? Las actividades aquí médicas y de medicina podría estar o no, es muy general, ¿verdad? Bueno, pero es una actividad de médicos veterinarios, entonces, ¿cómo ese tipo de actividades ya están mapeadas dentro de transacciones sospechosas? El transporte, actividades, aquí es algo muy interesante para el tema de nosotros como contadores y auditores, ¿verdad? Que están mapeados las actividades de auditoría y contables. Eso quiere decir que hay profesionales que se están forestando para este tipo de situaciones. Y bueno, no tenemos que tapar eso con un dedo. El caso Fénix de Pérez León, hay toda una estructura contable, toda una oficina contable, lamentablemente CPAs, CPIs, abogados, que estaban ayudándole a esta gente a lavar el dinero, a legitimizarlo a través de una estructura que montaron ahí no sé si han visto las noticias, en las Islas Caimán o en paraísos fiscales. Entonces, vea lo importante cómo esta gente permitió que se involucrarse profesionales. Entonces, al final, nuestros mensajes, cuando hacemos este tipo de charlas, es que no solamente queda mal el profesional que está haciendo algo ilícito, queda mal todo un gremio, queda mal todo un colegio al cual representamos. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestras profesiones. Adelante, Juan Carlos. Sí, Adelante, Cintia. Sí, doña Cintia. sí. Es que en esto cuando uno va a dejar el dinero al banco y el banco, por decirlo así, te mapea o te pone en la mira, te avisa algo que eres sospechoso o ellos trabajan por aparte y cuando te das cuenta Súper. que te pegaron. Muy bonita la pregunta, Cintia. Buena pregunta, claro. Súper confidencial se maneja la información con el Instituto Costarricense sobre Drogas. Ellos nada más reportan, ¿verdad? A muchos de ustedes les pudo haber pasado que hicieron un depósito extraordinario o empezaron a depositar más dinero del promedio que venía y el banco les solicita una actualización de información financiera y buscan a un CPA. Obviamente el CPA tiene que valorar toda una documentación, ¿verdad? Si es un CPA responsable,
para poder certificar esa legitimación del dinero. Entonces, hay tanto este tema, como estábamos hablando anteriormente, que en estos temas del caso Fénix, lamentablemente hay contadores privados y contadores públicos involucrados, sí, así como abogados, porque o se dejaron o quisieron, ¿verdad? Entrar a este mal negocio. Y vean que fue una investigación que duró 11 años, creo, o 9 años aproximadamente. Pero que en algún momento se cae, que en algún momento nos llegan a botar la puerta, nos llegan a botar la puerta. Entonces, sí, don Marvin, sí, señor, adelante, Juan. Gracias. Es que referido a esto, que es, ¿verdad? Todas estas cosas para nosotros son muy interesantes porque usted hacía una referencia al tema profesional, ¿verdad? Y en el caso Fénix, está comprobado ya por la parte de las autoridades de que el mayor movimiento de dinero se dio a través del tema de compra y venta de ganado. Y de alguna forma ahí se ven involucradas actividades de medicina que son bueno, lo que nos tiene a nosotros acá hoy, que es la parte veterinaria. Hay que tomar en cuenta que por algún profesional que tal vez inocentemente o no, vamos a siempre darles el beneficio de la duda, de repente porque en la formación veterinaria o en la formación académica como médicos veterinarios, a veces no siempre se hablan de estas cosas, ¿verdad? No es un tema de expertise veterinario, digamos, para ponerlo en el contexto claro. Pero por error, dando el beneficio de la duda, se vieron pasar cosas ahí, probablemente en este caso de Hacienda Fénix, ¿verdad? Y se vieron pasar cosas que dejaron en evidencia de alguna manera la profesión de los veterinarios. Entonces, pasamos a ser, como en algunos momentos se ha manejado el tema de las consultorías y actividades financieras, y algunos contadores y administradores se han involucrado inocentemente o no en esto, pues entonces nos han dejado, digamos, de alguna forma vulnerables a este tema. Entonces es muy importante que no nos cerremos a que, es que yo soy veterinario, entonces a mí eso no me va a pasar, porque no, al contrario. La pregunta que hace doña Cintia, de ahí usted va al banco y dice, tome, aquí estoy depositando tanto, es de mi trabajo profesional, y el banco lo va a recibir, pero si usted se pasa o alguien a nombre suyo está haciendo cosas, entonces lo puede dejar expuesto ante las autoridades, que es muy importante tenerlo en cuenta, que no precisamente es uno como profesional, porque puede ser que ustedes como veterinarios no estén haciendo las cosas correctas, pero puede pasar que en una clínica veterinaria grandecita haya por ahí algún vivillo que esté aprovechando algunas cosas para un administrador para hacer cosas que no son correctas. Era solo ese comentario, Marvin, adelante. Muy bien, Juan Carlos. Y vea que si nos ponemos a ver este cuadro, ¿verdad? La cantidad, 1.000 millones, nada más imagínense en sus cabezas, 1.000 millones de colones destinados a gran variedad de animales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar muchas veces en estos casos? O sea, y como se ha dado en el caso Félix, vamos a dar un servicio y cobramos tanto, generalmente nos hacen una transferencia, nos piden la cuenta corriente o nos hacen una transferencia simple. Pero si hay alguien que va y se mete a la casa o a la bodega y viene con un rollo de billetes para pagarnos, eso no es normal, ¿verdad? O sea, eso no hay que echar tampoco a todos en el mismo saco, porque esta actividad, y uno conoce empresarios, gente ganadera, ¿verdad? Que ya acostumbra a manejar sus dineros debajo del colchón, como llamamos nosotros. Yo conocí un empresario que manejaba su dinero hace años en unos tarros y los enterraba en la bodega, ¿verdad? Y recuerdo que la empresa con que yo trabajaba le vendimos un tractor, un Chapulín Same, y yo fui a
a cobrarlo y el señor me llevó a la bodega donde tenía toda la confianza, donde tenía enterrada la plata y no sé qué, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Bueno, estoy hablando hace más de 30 años, pero vean que, y eso tal vez era normal en ese señor, que su actividad era venta de yuca y lo normal, y las personas lo más bonitas, lo más sencillas, ¿verdad? Típicos de las personas del lado de San Carlos. Pero hoy día ya eso tenemos que ponerle cuidado, ¿verdad? No puede ser que, por eso digo, no hay que echar a todos al mismo saco, porque puede ser que muchos de ustedes conozcan a ese tipo de empresarios todavía sencillos que no acostumbran a manejar el dinero en bancos, y fue y vendió ganado, fue y vendió la yuca o algún producto, ¿verdad? Y llega y le paga en efectivo. Pero lo normal es que hay que visualizar en dónde me estoy encontrando, con qué personas me estoy encontrando, para que lleguen a pagarme en efectivo, y ojalá que sean en dólares. Entonces, todas esas son cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque son situaciones que nos pueden alertar, ¿verdad? Nos pueden subir las antenitas, ¿verdad? Para ver, para tantear ese entorno que nos pudiera poner en peligro. Entonces, esta parte de descripción de las actividades, igual como lo hablaba anteriormente, cuando hablamos de contratos, o sea, con qué empresas se relacionan, eso es parte del conocimiento que tenemos que tener del cliente, sobre todo en estas estructuras, como lo indicaba anteriormente, que les gusta manejar una empresa por acá, una empresa por allá, o sea, son estructuras que se mapean y son, realmente las tratan de hacer muy complicadas, pero ya, para efectos del Instituto Costarricense sobre Drogas, de la misma administración tributaria, ¿verdad? Ya son estructuras que se saben cómo se manejan, y son de mucho cuidado. Por eso para nosotros es importante conocer este tipo de operaciones. En el análisis de riesgo basado en esa categorización del cliente, ¿verdad? O sea, estas disposiciones generales, como lo hablábamos anteriormente, las sospechas o sentencias, publicidad negativa que podríamos ver en el cliente, que podamos poner Marvin Esquivel en Google, a ver qué le sale, ¿verdad? Podría salir algo, podría salir no, pero para eso vamos a ver las otras páginas más interesantes que nos pueden dar mayor información, ¿verdad? Comunicación con el profesional anterior, eso es importante. Tenemos un colega que sabíamos que era el médico veterinario o le brindaba servicios de consultoría a esta persona, ya no está, nos contratan a nosotros y, ok, buscar a ese colega para que nos cuente un poquito, mire por qué salió, vio algo raro. Eso lo utilizamos mucho nosotros en la parte de auditoría y de contabilidad. Cuando cuando hacen cambios de auditoría, nosotros, es una obligación, es una norma, es una línea internacional de auditoría, una norma internacional de auditoría, conversar con el auditor anterior. Nos puede decir que encontró algo sospechoso. Mire, yo me retiré porque revisando me di cuenta de transacciones ahí sospechosas que en el análisis que hice el cliente no lo pude visualizar, pero una vez estando en el trabajo de campo visualicé algo sospechoso. Todo ese tipo de entrevistas con los profesionales es importante. La experiencia profesional, ¿verdad? El conocimiento, la especialidad, eso es, si tenemos que llevar algún otro profesional en otro campo que nos pueda asistir, pues nosotros tenemos que echar mano a todas esas experiencias que muchas veces no llega a parte de nuestro conocimiento, ¿verdad? La independencia hay que manejarla, esa amenaza de independencia, eso nosotros lo manejamos en el sentido, y pienso que ustedes, me imagino que ustedes también, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a brindar un servicio con total independencia, nadie nos va a decir cómo hacerlo, ¿verdad? Me imagino que a ustedes nadie les va a decir, mire, cómo cuidarme, qué sé yo, curarme esta mascota, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante porque ya cuando nos empiezan
a querer que perdamos nuestra independencia en nuestra actividad, ¿verdad? Que hay una presión ahí que nosotros vemos media sospechosa. Bueno, hay algo raro que está sucediendo, ¿verdad? La estimación del riesgo de un proyecto grande, que los contraten, las limitaciones al alcance, o sea, llega a ser un trabajo, pero no nos dan toda la información necesaria a nosotros para saber un poquito en qué consiste, un poquito de ese conocimiento del cliente. Hay una limitación en esto. Mire, necesito que no sé, me imagino para ustedes, ¿verdad? Necesito que me certifique que todos estos toros que voy a vender están en buen estado, pero no dejan ver a los toros. O sea, hay una limitación en el alcance. Necesitamos ver los toros, examinarlos, o la mascota, o el animal, o algún producto, me imagino, ¿verdad? En el caso de ustedes. Entonces, no podemos tener limitaciones al alcance. Cuando está comprometida esa independencia, es inaceptable, ¿verdad? Que podamos seguir brindando el servicio. Donde hemos concluido que el riesgo, la empresa es inaceptable, o que no somos independientes. Entonces hay que tener cuál es la acción propuesta y cuándo poder retirarse del proyecto. Puede ser que uno entre a un proyecto, hizo un análisis, como les hablaba ahora cuando uno conversa con los auditores anteriores o con el profesional anterior, uno puede hacer este análisis lo más certero posible, hace las investigaciones en las páginas, pero ya llega al trabajo de campo y resulta que ve algo sospechoso. Entonces, hay que saber cómo salir también de ese trabajo, ¿verdad? A nosotros nos han pasado que llegan, nos dicen, hay que hacer tal cosa, miren, nos pueden dar este servicio, es así, 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 y ya uno ve que hay algo raro por ahí, y uno les dice, miren, lamentablemente no tengo la capacidad para brindar ese servicio. Entonces, una buena forma de salir. Nosotros en la parte del Colegio de Contadores Público, si un auditor, que ya tenemos nuestras ofertas, tiene alguna salida porque vio algo raro, les pedimos que nos informen a la Fiscalía del motivo. ¿Por qué? Porque como hay un contrato, pudiera ser que el cliente los demande por incumplimiento del contrato, pero ya nosotros, ya es de conocimiento para no abrir una investigación. Obviamente se maneja todo con la más alta confidencialidad, ¿verdad? Por supuesto, en nuestros campos, y me imagino también en el campo de ustedes. ¿Qué tipo de cliente? ¿Cómo hice el primer contacto con el cliente, verdad? Si fue por un tercero, llegó fulano y tal, que yo no lo conozco. Generalmente usan los abogados, ¿verdad? Mire, es que vengo para que me le haga un servicio a un cliente que tengo allá en la zona sur. Y uno dice, pero ¿por qué no vino el cliente a buscarme? ¿Por qué mandó al abogado? ¿Verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y eso pasa mucho en el campo de nosotros. Las relaciones comerciales, si tiene relaciones comerciales que se puedan identificar, si es un cliente reconocido, si es una actividad económica reconocida, si el cliente realiza actividades comerciales con instituciones del gobierno. Nosotros esto lo tenemos mucho mapeado, ¿verdad? En el campo nuestro, porque ya ahí ustedes ven el caso MECO y el caso Cochinilla, ¿verdad? Que está MECO y H. Solís, y cuando uno dice que tiene relaciones comerciales con el gobierno, uno dice, y estará dando mordillas por ahí. O sea, será una empresa que se está prestando para ciertos juegos dentro de las instituciones. Todo eso es sospechoso para nosotros. ¿Qué servicio requiere? ¿Qué país de constitución? ¿Verdad? Si son solo personas jurídicas o personas físicas. ¿De dónde es el cliente? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué cantón? Y eso lo vamos a ver más adelante. El país donde realiza la actividad comercial. ¿Con qué países se relaciona? ¿Cómo es? Bueno, eso es para nosotros, ¿cómo es un nivel de control interno? ¿Verdad? Generalmente es cómo maneja sus cuentas bancarias, cómo maneja su inventario, si es custodiado o no es custodiado. Luego de la primera visita, si identificamos algo, bueno, nosotros lo basamos en un problema financiero. Una primera visita, ¿qué podemos identificar nosotros? ¿Qué podemos ver en el entorno? ¿Que hay ahí algo sospechoso? Bodegas muy vigiladas, gente vigilando ahí por allá, por una bodega, ¿verdad? Al estilo de las películas que nosotros vemos
digamos, de películas generalmente colombianas o mexicanas, ¿verdad? Si es una persona, bueno, si vemos noticias negativas, que ya lo vimos, si es una persona política o públicamente expuesta, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque siempre te va a aumentar la matriz o te va a aumentar el riesgo. Entonces, eso es importante. Y aquí, por eso nosotros es importante verlo. Toda esta información se consigue en el Instituto Costarricense sobre las Drogas, por eso, y eso es una información pública. Entonces, cuando a mí me dicen que estoy haciendo un negocio con un país, Afganistán, por ejemplo, obviamente el riesgo aumenta, ¿verdad? Cuando viene con Albania es un riesgo medio, o cuando es con Andorra o con Aruba, son riesgos más bajos, ¿verdad? Entonces, esa parte con Bélgica, por ejemplo, es un riesgo bajo. Por eso es importante nosotros conocer las nacionalidades, con quién estamos tratando. Entonces, de tal forma de que podamos medir el impacto de ese riesgo. No es lo mismo tratar con un holandés, ¿verdad?, que está haciendo negocios, que en estos momentos tratar con un ruso, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Porque de hecho a nosotros, como a los colegios la SUGEF envió un comunicado de que posiblemente podrían venir inversionistas rusos e inversionistas ucranianos, y el cuidado que teníamos que tener si atendíamos a este tipo de nacionalidades, por la situación obviamente que se está dando en estos dos países. Aquí el cantón, ¿verdad? Por eso es importante de dónde tiene la finca, dónde tiene la empresa, dónde tengo que ir, dónde está ubicado mi cliente. Aquí están mapeados los 82 cantones, creo que ahora hay uno más, Puerto Jiménez, creo, ¿verdad? Entonces, ve que aquí si mi cliente está en Avangares de Guanacaste, es un riesgo bajo, me lo está dando verde. Si mi riesgo está en Carrillo, Guanacaste, tengo un cliente en Carrillo, Guanacaste, es una zona muy conflictiva, es una zona que está mapeada por el Instituto Costarricense sobre Drogas con muchas actividades ilícitas. Si está en Barba de Heredia, en Belén, en Buenos Aires, o en Cañas de Guanacaste, el riesgo es medio, es amarillo, ¿verdad? Es como ver los semáforos, ¿verdad? Para recordarlo. El verde paso, el amarillo tengo cuidado, y el rojo hago un alto en el camino. Entonces, ese conocimiento, por eso en la matriz de conocimiento del cliente es importante identificar de dónde vive, dónde está la empresa. ¿Por qué? Porque podemos mapear esto, y cuando nosotros lo llevamos a una matriz de riesgo, me va a dar si el cliente es un cliente de riesgo alto, medio o bajo. Entonces, toda esta información vea que es valiosa, ¿verdad? Vieras que esto sirve mucho para decirle, si un amigo me dice a mí, mire, voy a comprar una casa en el sector de Alajuelita, uno dice, mira, está mapeado en rojo, o sea, comprar la casa, pero es muy probable que el día que la quieras vender, te va a costar venderla, y no la vas a poder vender en lo que compraste. Y eso, sin echar a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo en el mismo saco, pero lamentablemente las actividades delictivas en el cantón o en el mismo Curridabat, ve aquí Escazú, por ejemplo. ¿Por qué Escazú? Porque Escazú se han encontrado en condominios lujosos que son alquilados por mafiosos, ¿verdad? Y han encontrado hasta como bodegas de droga. Entonces está mapeado como una zona de alto riesgo. Así que tenemos que tener también mucho cuidado, o tener ese escepticismo profesional, ¿verdad? Ese escepticismo profesional de tener esa duda, esa desconfianza cuando nos toque algún cliente que esté mapeado de diferente color, de acuerdo a su color en los diferentes cantones. Bueno, aquí es una parte de las actividades también económicas, de la pesca, telecomunicaciones, silvicultura, actividades agrícolas, ganaderas, ¿verdad? Ahí está mapeado esa actividad. Y aquí, por eso es una matriz que utilizamos.
Adelante. La doctora Laura Flores tiene una duda que levantó la manita. Gracias. Laura, adelante, disculpe, no había visto su... Hola, buenas noches. ¿Qué información tienen ustedes en cuanto al tráfico de Costa Rica hacia otros países de drogas en animales? Porque le comentaba al licenciado Domale de que en una ocasión vino un colombiano pidiéndome que hiciera unos papeles de exportación para un perro que tenía una cirugía en el abdomen, sin querer dar razón de quién había operado el perro, que lo lógico es que si tenía veterinario, él fue el que le hiciera los papeles de exportación. Y sabiendo de que uno siempre va a hacer esas preguntas, como no me las pudo responder, yo me negué a hacer los papeles. Y hablando con una doctora que también está en la junta directiva, aparentemente la misma persona llegó hasta Palmares, o sea, viajó de San Pedro y Montes de Oca hasta Palmares con la misma historia y que pagaba lo que fuera. Entonces, ¿qué reportes hay? Porque yo en realidad no sé si cuando las mascotas salen del país, alguien de SENASA del departamento indicado revisa esos animales, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún reporte? Vieras que no, pero vieras que esa pregunta está súper importante, Laura. Es más, se la voy a preguntar a la gente del Instituto Costarricense sobre drogas, ¿verdad? Yo sí sé, digamos, lo básico bueno, mi hija que tiene una gata y que es media viajera y que tiene que llevar todo un tema, ¿verdad? De permisos y de vacunas y todo el asunto, ¿verdad? Pero eso que usted me dice, es muy interesante porque vea lo que se da y se da en nuestras profesiones. Que yo no quiera certificar una actualización de información financiera porque utilizo todo esto y creo que es sospechoso y que esa persona viaje y busque, para el mismo ejemplo, un contador público en Palmares y ese contador se lo hace. ¿Por qué? Porque no tuvo el mismo cuidado, ¿verdad? Y lo que le interesó fue ganar ese dinero, ¿verdad? Sin medir el riesgo. Pero yo con mucho gusto voy a conseguir esa información. Está muy buena, ¿verdad? Porque uno sabe eso de las cápsulas en personas que agarran ahí en el aeropuerto, ¿verdad? No sé si a los animales los escanean o hay algún método, ¿verdad? Pero sí está muy interesante. Y yo lo voy a averiguar, Sí. Don Luis, adelante. Sí. Adelante, Hoy un caso de que se dio de que se dio un caso, no sé en qué país, de que sí encontraron en el abdomen de un perro óvulos de cocaína. Y parece que sí venían de Colombia, pero sí lo escuché en ese caso. Bueno, sí lo vi en un reportaje. Una situación así. Sí, eso está muy interesante. Adelante. Ahí en esos casos, muchísimas gracias por el aporte, porque estos son casos particulares de sus profesiones, pero efectivamente ahí el problema, qué torta, ¿verdad? Porque habitualmente las organizaciones delictivas logran detectar las personas a quienes irle a tocar la puerta. Y habitualmente esas personas son gente que con mucha facilidad y vamos a decirlo así como es, ¿verdad? Por un dinero, llenan los papeles que corresponden, a veces por un tema solo de falta de malicia. Pero está muy interesante el aporte que hacen, porque yo casi les diría que yo no he escuchado que hagan ese tipo de revisión, pero sí está interesante, don Marvin, para irse de, ¿verdad? Sí, le consultaré a Román. Claro sí, claro. De hecho, ahora después de esto le voy a mandar un WhatsApp. Sí, está porque noticias nunca hemos visto, ¿verdad? Luis, no sé si tenía alguna otra cosa. No, solo era ese comentario que se había dado una noticia sobre una situación así, que en un perro encontraron ya hay óvulos en el abdomen de cocaína. Sí, imagínese la responsabilidad en el campo de ustedes, ¿verdad? O sea, yo por eso decía que es una responsabilidad país, es una responsabilidad de todas las profesiones indistintamente, como decía al principio,
pues pueden estar tentadas, o sea, y van a ser tentadas, muchos van a ser tentados, todos fuimos tentados en algún momento, así como llegó esa persona, a mi oficina ha llegado gente, recuerda cuando hablamos de conocimiento del cliente o cómo se contacta con el cliente, una abogada que llegó, que le hiciera una certificación para, que era que un colombiano, era propietario de unas propiedades, pero que las propiedades estaban a nombre de ella. Entonces, o sea, entonces no son del señor. Entonces, cuando usted ve algo sospechoso, mejor dice, no hago el trabajo, ¿verdad? Entonces, así no arriesga, y eso es importante. Entonces, este tipo de matrices que estaba hablando acá es donde nosotros vamos incluyendo ya las informaciones que nos van diciendo el riesgo, ¿verdad? Con quién, dónde está ubicado, qué servicio requiere. Obviamente está muy específica para nosotros, pero es como para que ustedes tengan un poquito de cómo manejar ese tipo de riesgo, ¿verdad? No muchas veces necesariamente llenando una matriz que al final te va a decir si el riesgo es un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo alto, pero muchas veces usando ese escepticismo profesional lo podemos medir sin necesidad de usar un Excel, ¿verdad? Es saber dónde estamos parados, saber quién nos llama, saber quién se nos acerca a nosotros, ver ese entorno que hay, ¿verdad? Relacionarlo con noticias, de tal forma de que de una otra manera nosotros mismos tengamos una alerta. Y bueno, aquí decimos si el riesgo es medio, bajo o alto, si aceptamos o no aceptamos el proyecto, que en nuestra profesión todo eso tiene que quedar documentado. Son papeles de trabajo que tienen que decirnos, nos llega a Fiscalía, control de calidad, y tenemos que tener eso como nosotros analizamos el riesgo del cliente. Y dentro de todo eso la importancia, esas son estadísticas que les voy a mostrar muy rápidamente. Vean que en julio del 2021, hace ya un año, los reportes de operaciones sospechosas recibidas, ¿verdad? 198 millones de dólares en 6 meses. Ahí está distribuido mensualmente, y esa es información pública del ICD. De nacionalidades, por eso es importante las nacionalidades: 378 ticos, 17 nicaragüenses, 10 venezolanos, 7 colombianos, y ahí sigue la lista para abajo. Por eso es importante de dónde es nuestro cliente. ¿De qué provincia es? Bueno, las cantidades de domicilios reportados: 173, San José se lleva el primer lugar. Vean qué interesante esto, las operaciones. Ustedes llegan a una agencia de vehículos a comprar un carro, llevan el dinero en un maletín, la agencia no le va a decir, no señor, no, don Luis, no le vendo el vehículo. No, la agencia se lo vende y usted dejó ahí el dinero. Pero la agencia va a reportar que don Luis Gómez le va a reportar al ICD, vino y le compró un vehículo y que pagó en efectivo. Y vean, para que ustedes se den cuenta, bueno, aquí está por nacionalidades. Vean, durante el 2021 fueron a comprar vehículos en efectivo por 466 millones de colones. O sea, la gente pagó en colones. Más 837 mil dólares. Eso nos da una idea de cómo aquí se está moviendo el efectivo, de cómo aquí se está moviendo la legitimación de capitales, de cómo todo este dinero lo insertaron en la economía nacional, ¿verdad? O sea, vea la cantidad de dinero que fueron a comprar. Quiere decir aquí costarricenses, ¿verdad? O sea, ticos que están involucrados, venezolanos que están involucrados, chinos que están involucrados, ¿verdad? Y hay diferentes nacionalidades. Entonces, por eso cuando un cliente de ustedes les paga en efectivo y ustedes empiezan a pagar, ir al supermercado, o sea, ya esa persona empezó a lavar el dinero, porque a través de nosotros empezamos a meter ese dinero en la economía nacional, ¿verdad? Obviamente, si vamos a comprar con una gran cantidad de dinero o un vehículo, obviamente esa agencia de viaje nos va a reportar, pero vea esa manera de cómo se utiliza
la delegitimación de capitales en el país. Y aquí, para ir finalizando, son informaciones públicas. Yo eso se los voy a pasar, ¿verdad? Hay una página que es la del Interpol. Usted ahí pone Marvin Esquivel, pone Cintia Sánchez, Ricardo Alfaro, que lo estoy viendo aquí en la pantalla, y ahí le aparecerá, si tuvo algún enredo, ahí aparecemos en la lista. Está la lista del OFAC, ¿verdad? Es la... también donde podemos meter información y nos va a dar algún tipo de si está sancionado en un país por lavado de dinero, por pornografía infantil, por ventas de armas, por trasiego de alimentos, de lo que sea. El FBI también nos va a dar una información, la página del FBI.gov, obviamente, y esta página es muy buena, es la que yo me recomiendo, se llama Know Your Country. Esta página igual son informaciones públicas gratuitas donde nosotros podemos eventualmente meter, incluir o digitar el nombre de la persona, y ahí nos pueden dar alguna información, ¿verdad? Que sea interesante para nosotros. Esa es mi participación con estos tips. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras actividades, no en esta actividad, en nuestras actividades. Tenemos que medir el entorno, tenemos que tener ese escepticismo profesional en cuanto al servicio o a la persona que nos va a contratar. Y no ser partícipes, ¿verdad?, de ningún hecho que nos pudiera poner en peligro nuestra tranquilidad, eso de dormir tranquilos, que es muy importante para nosotros, para nuestras familias, para nuestra profesión, para obviamente en lo personal para cada uno de ustedes. Así que de mi parte esta es lo que utilizamos, ¿verdad?, grande como conocimiento del cliente y todo el entorno que se da en estos temas de la legitimación de capitales. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, don Marvin. Disculpe, es que no podía desactivar el micrófono. Muchísimas gracias, don Marvin, por el aporte. Esto es definitivamente muy importante. Estos tips que como decías, nosotros venimos ahí, de alguna manera desarrollando y captando y que, bueno, están a disposición de las personas y de las organizaciones con quienes nosotros hacemos algún tipo de actividad como el Colegio de Veterinarios. Yo les voy a hablar rápidamente porque yo sé que algunos deben estar desesperados por ir a perder a Saprissa. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por la norma ISO 37001, que es la norma antisoborno. Es para hacer un repaso de cuál es, así como lo hacíamos con don Marvin sobre los tips y cosas que hay, ¿verdad?, y que tenemos en relación con la legitimación de capitales, porque la norma nos da algunas cosas importantes que nos deben servir de base para las organizaciones, ¿verdad? Siempre teniendo claro que ustedes son por sí solos una organización, son empresarios, tienen sus clínicas y demás. La norma ISO 37001, hacerle referencia de que las normas ISO son normas de estandarización de calidad, ¿verdad? O estandarización de procesos. Y se hizo la norma 37001 en el 2016 con el propósito de estandarizar lo que podrían ser los procedimientos para evitar el soborno, con el problema de que cuando la gente escucha decir la palabra soborno o corrupción, la gente comienza a temblar, ¿verdad? Pero en realidad no debería ser así. Nosotros no nos deberíamos poner nerviosos cuando se habla de eso, al contrario, deberíamos estar atentos porque digamos, nosotros debemos luchar contra eso. La norma ISO define el soborno como una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, directa o indirectamente, independiente de su ubicación, en violación de alguna ley, como un incentivo, como una recompensa para una persona que actúe o deje de actuar, ¿verdad?
Ahora hablaba don Marvin sobre la debida diligencia, y la debida diligencia la podríamos resumir de una forma relativamente simple diciendo que es el buen ser y el buen hacer, ¿verdad? Dice mi mamá que no hay corazón traidor a su dueño, y es en realidad, es cierto, porque nosotros sabemos cuando hacemos algo que no está bien y ya sabemos cuando hacemos las cosas de manera correcta. Y aprovechando el ejemplo que ustedes ponían, que la doctora Flores ponía, con relación a ese certificado de que un perrito tenía una cirugía de abdomen, eso es una ventaja competitiva, que es darle la plata, ¿verdad? Ganarse una plata por algo que de repente no está haciendo, ¿verdad? Porque tal vez no estamos actuando, si algún colega de ustedes hizo esa certificación, pues lo que hizo fue de repente hacerla por un dinero y darle una ventaja a alguien que no la requería. Según esta norma se aplica, vean, en todo lo que se aplica en el sector público, privado, en las organizaciones. Hay soborno de parte del personal de la organización que actúa en nombre de la organización. Que yo pensaría que si alguno de ustedes tiene una clínica, por ejemplo, y es tan grande que requiere un administrador, están sujetos a este riesgo, ¿verdad? Porque el administrador podría fácilmente aprovechar la organización para hacer cosas. Soborno por parte de socios de negocios de la organización que actúen a nombre de la organización o para su beneficio, ¿verdad? Que podría ser que alguno de ustedes como médico veterinario tenga algún socio que no es de la línea o que es veterinario y es un poquito más arriesgado y quiere hacer cosas, pero vean todas las posibilidades que hay de que se aplique el soborno, ¿verdad? Personal de la organización en relación con actividades de la organización, no sé, cosas como comprar alimentos, digamos, ustedes que en muchos casos venden alimentos en sus clínicas, ¿verdad? Aceptar el soborno de comprar sacos de alimento a un precio más bajo, sin factura y cosas de esas, puede ser que ustedes estén cayendo en actividades de soborno, ¿verdad? La debida diligencia, cuando se hace la evaluación de riesgo, porque es muy importante, jóvenes, que ustedes como médicos, como empresarios, como emprendedores, hagan una evaluación del riesgo de soborno que tiene su organización. Como decía don Marvin ahora, conozca a su cliente, claro, pero es que conozca a su cliente es uno de los puntos en donde ustedes podrían tener un riesgo, ¿verdad? Cuando se hace un análisis de riesgos o se hace este tipo de cosas, quiere decir que de repente ustedes han revisado o han tenido actividad en categorías de transacciones, proyectos o actividades. Ustedes hacen consulta, ustedes hacen cirugías, ustedes dan asesoría, ustedes dan dictámenes médicos, ustedes hacen exámenes, ¿verdad? Y entonces hay que tomar en cuenta que ustedes, para haber hecho el análisis de riesgo, deben haber pasado por diferentes transacciones, proyectos o actividades. Deben haber pasado por las relaciones existentes o planificadas con determinadas categorías de socios de negocios, por supuesto, porque al haber hecho ustedes los análisis de riesgo, deben haber tocado la posibilidad de que venga un vendedor o un representante de una organización a ofrecerles algo diferente a lo que es habitual, y deben haber entrado en temas de categorías específicas del personal, ¿verdad? Porque de repente ustedes en sus clínicas tienen recepcionistas, tienen algunos asistentes, tienen grooming, tienen cosas diferentes a, digamos, no es, una veterinaria es mucho más que solo decir es un médico veterinario, ¿verdad? Ustedes tienen una cantidad de actividades enorme. Y también un médico veterinario no es solo estamos claros que no solo ven perritos y gatitos, ¿verdad? Ustedes ven todos los animales. De repente, es muy importante para los que estamos de alguna manera cerca de las organizaciones ¿verdad? Que tengamos claro que en cualquiera de las actividades se puede dar problemas de estos.
Cuando hacen, digamos, se debe realizar evaluaciones como identificar el riesgo, ¿verdad? Analizar y evaluar los riesgos, que eso es básicamente hacer como cuando hacemos un presupuesto, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan a hacer el presupuesto anual de su clínica, ustedes comienzan por la parte más pesada siempre, si pagan alquiler o pagan la cuota del préstamo, luego los salarios, y ahí ustedes van bajando la prioridad. En los riesgos tienen que hacer lo mismo, tienen que priorizarlos, porque cuando ustedes comienzan a priorizarlos, entonces se atacan de manera efectiva y con mucho más prontitud los que tienen una categoría de riesgo mayor. Y se debe evaluar la idoneidad y eficacia de los controles. ¿Qué es esto? Pues de repente los procedimientos que ustedes tienen para desarrollar las actividades en sus clínicas. La alta dirección, ¿verdad? Que son ustedes como médicos, como emprendedores y empresarios, deben, esto es algunas, digamos, recomendaciones de cosas que deberían hacer, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan a establecer las políticas para evitar el soborno o para evitar ese riesgo, deben tener políticas que establezcan que se prohíba el soborno, que se requiere el cumplimiento de las leyes, porque recuerden algo muy importante, no importa quién infrinja la ley en su organización, los responsables son ustedes, como empresarios, como médicos, como emprendedores, ¿verdad? Debe ser la política apropiada al propósito de la organización, debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento del logro de los objetivos antisoborno y debe incluir el compromiso de cumplir los requisitos para no ser sujetos a soborno. Debe promover el planteamiento de inquietudes de buena fe, ¿verdad? Siempre hay que trabajar sobre la buena fe, pero como personas razonables y empresarios que son ustedes, y personas expuestas, porque recuerden, cuando ustedes son empresarios, cuando ustedes ejercen como profesionales, ustedes se están exponiendo, y entonces hay que tener claro que la buena fe es muy importante, pero la buena fe hay que darle fundamento con procedimientos. Se debe incluir un compromiso de mejora continua, que es que frecuentemente hay que revisar lo que estamos haciendo y lo que hemos propuesto. Se debe explicar la autoridad y la independencia de la función de la persona que está pendiente de que se cumplan los procedimientos y se debe explicar las consecuencias de no cumplir o no prestar atención a las reglas del juego para evitar ese tipo de actividades. Cuando ustedes hacen algo como esto, deben tener claro que toda la organización debe estar clara de lo que estamos haciendo y hay que determinar qué comunicar, cuándo comunicarlo, a quién comunicarlo, cómo comunicar. Recuerden, el cómo comunicarlo va a depender en mucho de las personas, de los temperamentos que tengamos y de la cantidad de personas que tengamos. ¿Quién lo debe comunicar? Y ahora que estamos en la era de la globalización, ¿en qué idioma se debe comunicar? Para cerrar, les voy a decir que cuando hablamos de soborno, de repente estamos pensando en dinero, ¿verdad? Pero resulta que no es eso, o no es solo eso. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares son cosas que se consideran soborno. Recuerden que en el caso Cochinilla tuvimos, había un caso de análisis en que uno de los funcionarios llegó y pidió una carne para la actividad de la Asociación Solidarista, ¿verdad? De repente una colegiatura, de repente un almuerzo, de repente una visita a un parque, de repente algo así. Hay que tener mucho cuidado. Básicamente, señores, la idea era ofrecerles este tipo de experiencias que nosotros tenemos, este tipo de recomendaciones que les podemos dar. De repente, porque Marvin y este servidor hemos venido tratando de desarrollar una responsabilidad profesional, si somos conocedores de que cosas de estas están pasando y de que hay gente que se está aprovechando de profesionales que no precisamente tienen una formación académica en estos temas,
pues si nosotros les podemos aportar, la idea es ofrecerles eso casualmente, ¿verdad? Un aporte de cosas que pueden estar pasando, les pueden estar pasando de repente por el frente y que nosotros les podemos decir, tenga cuidado con eso porque vea que puede usted correr peligro. Doña Cintia, don Marvin y quienes nos acompañan, esta era la presentación. Tratamos de hacerla sencilla porque, como decía doña Cintia, porque llueve, ¿verdad? Y uno se pone complicado y estamos en un país futbolero y yo sé que muchos deben estar. Don Marvin no, porque véanle la cara, él es herediano, así que no cuenta. pero sí entendemos que todos tenemos obligaciones y a veces pues tratar de que esto sea lo más ameno posible y de alguna manera, pues tratar de aportarles. Doña Cintia tiene nuestros contactos y si en algún momento requieren algo adicional con nosotros, doña Cintia, siéntase usted en la libertad absoluta de darle nuestro número de teléfono y nuestros contactos a quien lo requiera, para ustedes, para los profesionales, para los colegiados y para el colegio si lo requiera. Sí. Vamos a ver si hay alguna duda. Don Marvin, ¿qué nos iba a decir? No, gracias. Bueno, como ustedes vieron y la exposición de Juan Carlos, o sea, el soborno, todos vamos a estar expuestos, ¿verdad? Tratamos de hacer mucha concientización a través de las fiscalías de ambos colegios y bueno, ahí estamos también en la unión de fiscalías de colegios profesionales para juntos, ¿verdad? Porque es mejor trabajar muy juntos, concientizar a todas las profesiones sobre este tema de sobornos y de corrupción. Y para Laura fue lo de, para Luis, ya me contestaron del ICD. Lo que se tiene historialmente son vacas en el útero con droga. Eso es lo que han podido detectar, que llevan ellos estadísticas, así que a tener cuidado con esos temas, ¿verdad? Pero ya que sí, a raíz de la consulta, ese es las pobres vacas son las que han sido utilizadas para este tema. Así que tenemos que tener mucho cuidado, me imagino no solo en vacas, ¿verdad? Y todos esos temas de mascotas, de perritos, de gatos, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir que, y como lo estamos viendo, el narcotráfico y todos los que andan en estos, y ustedes han visto, me imagino, series y todo el asunto, ¿verdad? Tienen una creatividad que yo creo que todos lo vemos cuando nos dan noticias al respecto, ¿verdad? Y de cómo se les ocurrió esto, o sea, son increíbles. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Como decía Juan Carlos, nos ponemos a sus órdenes, reiterarles el agradecimiento por este tipo de poderles colaborar desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos siempre anuentes para futuras ocasiones que nos requieran. Y bueno, nuestros teléfonos, nuestros correos, que ya Juan Carlos los puede brindar, pero el asunto es manejar esto conjuntamente, ¿verdad? Y no someternos, no exponernos. Lo peor que nos puede pasar es salir en noticias, pienso yo, y no tener esa tranquilidad de caminar y de ver a nuestras familias, a nuestros amigos y a toda la gente directamente a los ojos. Y eso yo creo que es lo más importante para todos. Y qué miedo estar uno preocupado porque le vayan a botar la puerta en la madrugada. Por Dios santísimo, yo no sé cómo hace la gente para vivir así. Gracias, doña Cintia, a usted por darnos la oportunidad. Muy amable, Juan. Muchas gracias al doctor Juan por el comentario del chat que dice que excelente información y tips para un tema tan delicado. Máxime que como profesionales en la medicina veterinaria tenemos que tener mucho cuidado con el universo de clientes que tenemos. Tiene razón, tenemos mucha gama de trabajo, entonces así son los clientes con los que nos tenemos que enfrentar. Y también con mucho gusto de parte del departamento a todos, muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros, tenemos los contactos de don Marvin y de don Juan si necesitan alguna información o algo más.
Entonces, sin más por el momento, no tenemos preguntas en el chat, entonces todo muy claro. Pues más bien, muchas gracias, buenas noches a todos y merecido descanso. Buenas La verdad noches, que sí. muchas Buenas gracias. noches. Gracias a ustedes. Gracias. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.